Hay algo inquietante, que casi nadie se atreve a pensar con honestidad. La mayor parte de tu vida ya pasó, aunque todavía estés respirando. No importa si tienes 20, 30 o 40 años. El tiempo no funciona como creemos. Nos gusta imaginar la vida como una línea larga que se extiende hacia adelante, como si lo esencial todavía estuviera por comenzar, como si la parte verdaderamente importante estuviera reservada para el futuro. Pero la verdad es más silenciosa y mucho más incómoda. La vida no se siente corta cuando se va. Se siente normal, cotidiana, incluso aburrida. Y precisamente por eso desaparece sin que lo notes. Heidegger hablaba del ser humano como un ser para la muerte. Y aunque esa frase suena abstracta o filosófica, en realidad es brutalmente simple. Significa que no somos seres que simplemente mueren algún día, sino que toda nuestra existencia está estructurada por ese final inevitable desde el principio. Desde el momento en que naciste, tu vida no comenzó como algo infinito, comenzó como algo finito. La muerte no está al final del camino esperando pacientemente. Está presente en cada decisión que tomas, en cada año que pasa, en cada oportunidad que ignoras. No es un evento futuro, es la condición que define tu presente. El problema es que vivimos como si esto no fuera cierto. Nos comportamos como si el tiempo fuera una reserva inagotable, como si siempre hubiera más adelante, otra oportunidad para empezar a vivir de verdad. Decimos que ya nos enfocaremos en lo que importa cuando terminemos esta etapa, cuando tengamos estabilidad, cuando resolvamos ciertos problemas, cuando nos sintamos más preparados. Pero mientras tanto, los años no se detienen, no hacen ruido, no anuncian su partida. Simplemente se acumulan detrás de ti, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que una década completa se evaporó mientras estabas ocupado sobreviviendo. Piensa en tu infancia, no como recuerdo romántico, sino como realidad concreta. Esa persona que eras ya no existe. Su forma de ver el mundo, sus miedos, su manera de sentir el tiempo. Todo eso murió sin ceremonia. Lo mismo ocurrió con tu adolescencia, y con cada versión de ti que vino después. No solemos pensarlo así, pero ya has experimentado múltiples muertes existenciales. Las etapas no se transforman suavemente en otras, desaparecen. Y cada vez que una etapa termina, también desaparecen posibilidades que jamás volverán. La idea de que todavía hay tiempo es una ilusión psicológica que nos protege de la ansiedad, pero también nos adormece. La mayor parte de tu vida ya pasó no porque estés cerca del final biológico, sino porque gran parte de tu existencia la viviste de manera automática. Heidegger llamaba a esto la vida inauténtica. Vivir absorbido por lo que se supone que debes hacer, por lo que la gente espera, por lo que todo el mundo considera normal. Te levantas, cumples con tus obligaciones, haces lo necesario para mantenerte en movimiento, y mientras tanto los días se convierten en semanas, las semanas en años, y los años en una historia que sientes que apenas comenzaste a comprender. Lo más inquietante es que la distracción se ha convertido en la forma dominante de existencia. Nunca antes fue tan fácil llenar cada segundo con ruido. Pantallas, notificaciones, entretenimiento constante, trabajo interminable, metas que se renuevan apenas alcanzas las anteriores. El sistema no necesita prohibirte pensar en tu muerte. Solo necesita mantenerte lo suficientemente ocupado como para que no lo hagas. Porque una persona que comprende de verdad que su tiempo es limitado, no vive igual. No posterga conversaciones importantes durante años. No sacrifica todo lo que es por expectativas externas sin cuestionarlas. No sigue acumulando tareas, como si la vida fuera una cuenta regresiva infinita. Aceptar que eres un ser para la muerte no significa volverte pesimista, ni obsesionarte con el final. Significa entender que cada día que pasa no es simplemente un día más vivido, sino un día menos por vivir. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando crees que el tiempo es abundante, puedes permitirte desperdiciarlo.
Cuando entiendes que es finito, cada decisión adquiere peso. Cada más tarde se vuelve sospechoso. Cada postergación se convierte en una renuncia silenciosa. La tragedia moderna no es que vayamos a morir. Eso siempre ha sido cierto. La tragedia es que vivimos como si no fuera verdad, hasta que ya es demasiado tarde para reorganizar nuestra existencia. Esperamos sentirnos listos para empezar a vivir plenamente, pero la sensación de estar listos casi nunca llega. Y mientras esperamos claridad, seguridad o validación, el reloj sigue avanzando con indiferencia absoluta. La muerte no acelera ni se retrasa según tus planes. Simplemente permanece como horizonte fijo, recordándote que no puedes repetir esta experiencia. Decir que la mayor parte de tu vida ya pasó es, en el fondo, una invitación incómoda a despertar. No porque todo esté perdido, sino porque todavía estás aquí. Pero estar aquí no es lo mismo que estar viviendo conscientemente. Puedes respirar durante décadas, y aún así, no haberte enfrentado nunca a la pregunta fundamental: si realmente voy a morir, ¿estoy viviendo de una manera que tenga sentido para mí? Heidegger sostenía que solo cuando asumimos nuestra finitud, podemos vivir de forma auténtica, porque solo entonces dejamos de escondernos en la comodidad del algún día y comenzamos a actuar desde la urgencia silenciosa de la hora. Y quizá lo más perturbador de todo es que no sabes cuánto tiempo queda. La idea de que morirás, de viejo, es una historia que te cuentas para reducir la ansiedad, pero no es una garantía. La finitud no viene con calendario visible. Eso significa que este momento no es simplemente un paso hacia algo más importante. Podría ser parte sustancial de lo que tu vida fue. Si sigues esperando a que la vida comience, puede que un día descubras que ya terminó sin que te dieras cuenta. La mayor parte de tu vida ya pasó, aunque sigas vivo, porque el tiempo no se mide solo por latidos, sino por conciencia. Y cuando miras honestamente hacia atrás, la pregunta no es cuánto has durado, sino cuánto has estado realmente despierto. Y aquí es donde el pensamiento de Heidegger se vuelve todavía más inquietante, porque él no decía simplemente que la muerte es inevitable. Eso es algo que cualquiera puede aceptar de manera superficial. Lo que Heidegger señalaba es que la muerte no es solo un hecho biológico, es una presencia existencial que transforma el significado de todo lo demás. La mayoría de las personas viven como si fueran inmortales en la práctica, aunque sepan intelectualmente que van a morir. Actúan como si el final fuera un concepto abstracto, como si estuviera tan lejos que no mereciera atención. Pero el problema es que esa distancia imaginaria es precisamente lo que vuelve la vida inauténtica, porque te permite desperdiciar tus días sin sentir el peso real de lo que estás perdiendo. En la vida cotidiana, casi nadie se despierta pensando, voy a morir. En cambio, nos despertamos pensando en tareas, en pendientes, en mensajes, en obligaciones, en pequeñas ansiedades inmediatas. Y así, sin darnos cuenta, la existencia se convierte en una sucesión de distracciones. Heidegger llamaba a esto caer en el uno, en la masa impersonal de lo que todos hacen, de lo que se espera, de lo que es normal. Vivimos según guiones prefabricados, porque es más cómodo, porque nos ahorra la angustia de decidir desde cero quién somos realmente. Pero esa comodidad tiene un precio devastador. Cuanto más te adaptas a lo que se supone que debes ser, más te alejas de lo que podrías haber sido. Lo más trágico es que el tiempo no se siente como algo que se está acabando. El tiempo se siente como rutina. Se siente como lunes, martes, miércoles. Se siente como meses que pasan sin diferencia real. Se siente como años que se mezclan entre sí hasta que un día ocurre algo simple, algo casi ridículo, como ver una foto antigua o escuchar una canción de hace 10 años, y de pronto te golpea la realidad. Esa persona ya no existe, esa época ya murió, y tú ni siquiera notaste el momento exacto en que se fue. Así es como se escapa la vida. No con explosiones, sino con silencios. Por eso Heidegger decía
que la muerte es lo único verdaderamente propio, lo único que nadie puede vivir por ti. Puedes delegar decisiones, puedes seguir expectativas, puedes perderte en la multitud, pero tu muerte será exclusivamente tuya. Y esa certeza debería ser suficiente para romper el hechizo de la vida automática, porque cuando entiendes que tu existencia tiene un límite absoluto, ya no puedes seguir actuando como si todo fuera ensayo, como si estuvieras calentando motores para algo que empieza después. No hay después. No hay segunda vuelta. Esto es todo. Sin embargo, el mundo moderno ha perfeccionado una estrategia brillante para evitar que pienses en esto. Te mantiene constantemente orientado hacia el futuro. Siempre hay algo que falta. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que comprar. Siempre hay algo que alcanzar. El futuro se convierte en una zanahoria eterna, un horizonte que se aleja cada vez que avanzas. Y mientras persigues esa promesa, tu presente se vacía. La vida se convierte en preparación para vivir, lo cual es una contradicción absurda, pero es la forma en que millones existen. Trabajando para algún día descansar, sacrificando su juventud para algún día ser libres, posponiendo su autenticidad para algún día sentirse listos. Pero la muerte no espera a que estés listo. La muerte no negocia con tus planes. Y ahí está el núcleo del terror existencial. Puedes pasar tu vida entera construyendo un futuro que nunca llega. Puedes dedicar décadas a una versión de ti que no era realmente tuya. Puedes obedecer cada regla, cumplir cada expectativa, hacer todo correctamente. Y aún así, despertar al final con una sensación insoportable de vacío, porque te das cuenta de que nunca estuviste realmente aquí. Estuviste sobreviviendo, funcionando, avanzando, pero no viviendo. La angustia que Heidegger describe no es depresión común, es algo más profundo. Es la sacudida de comprender que estás arrojado al mundo sin manual, sin propósito predeterminado, con un tiempo limitado, y que nadie puede vivir por ti. Esa angustia es incómoda, pero también es liberadora, porque rompe la ilusión de que la vida es simplemente seguir el flujo. Te obliga a enfrentar la pregunta que evitamos con todas nuestras fuerzas. Si voy a morir, entonces, ¿qué sentido tiene seguir desperdiciando mi existencia en cosas que no me pertenecen? Y aquí es donde ocurre la paradoja más oscura. Muchas personas no temen realmente a la muerte, temen a la vida. Temen vivir con intensidad, porque vivir de verdad implica riesgo, implica vulnerabilidad, implica salir del guión. Es más seguro ser un engranaje. Es más seguro ser normal. Es más seguro esperar. Pero esa seguridad es la forma más lenta de suicidio existencial, porque te mantienes respirando mientras tu alma se apaga. La muerte física llega al final, pero la muerte interior puede comenzar a los 20. Aceptar que la mayor parte de tu vida ya pasó no es resignación, es un despertar brutal. Es darte cuenta de que no tienes tanto tiempo como tu mente cree, que cada día es irrepetible, que el presente no es un puente hacia algo más importante. El presente es lo único que realmente existe. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no puedes seguir viviendo como si tu vida fuera propiedad de la rutina. Ya no puedes seguir entregando tus días como si fueran infinitos. Porque el verdadero horror no es morir. El verdadero horror es llegar al final y descubrir que nunca viviste. Cuando una persona acepta de verdad que es un ser para la muerte, algo se rompe. Pero no de la manera que imaginas. No se rompe la esperanza. No se rompe la posibilidad de alegría. Lo que se rompe es la ilusión de que hay tiempo ilimitado para ser quien realmente eres. Y esa ruptura duele, porque elimina la comodidad del más adelante. Sin embargo, también tiene un efecto extraño. Te devuelve a ti mismo. De pronto, muchas de las cosas que parecían urgentes pierden su peso, y otras que habías ignorado comienzan a reclamar atención con una claridad casi insoportable. Empiezas a notar cuánto de tu vida está organizado alrededor de expectativas ajenas. Cuánto de lo que haces responde a la necesidad de aprobación,
estabilidad o comparación. ¿Cuántas decisiones no nacieron de una convicción profunda, sino del miedo a quedarte atrás? Y cuando miras eso desde la perspectiva de tu propia finitud, la pregunta se vuelve inevitable. Si todo esto termina, ¿vale la pena vivir de esta manera? No en términos morales, no en términos sociales, sino en términos existenciales. ¿Es esta la forma en que quieres haber usado tus días cuando ya no haya más? La autenticidad, en el sentido heideggeriano, no significa volverte excéntrico, ni abandonar todas tus responsabilidades. Significa vivir sabiendo que tu tiempo es limitado, y que, por lo tanto, cada elección importa. Significa dejar de esconderte detrás de la masa impersonal, del así se hacen las cosas. Cuando aceptas que vas a morir, entiendes que nadie puede reemplazarte en tu propia vida. Nadie puede experimentar por ti. Nadie puede sentir por ti. Nadie puede tomar decisiones que hagan tu existencia significativa si tú no lo haces. Y aquí aparece algo que muchos evitan: la responsabilidad radical. Si tu vida es finita y única, entonces no puedes culpar eternamente a las circunstancias, al sistema, a tu pasado o a otros por la forma en que la estás viviendo. Sí, hay límites reales. Sí, hay estructuras que condicionan. Pero dentro de esos límites, todavía existe un margen de elección, y ese margen, por pequeño que parezca, es el lugar donde ocurre la autenticidad. No es necesario cambiarlo todo de golpe. Lo que cambia es la forma en que habitas lo que ya está ahí. Cuando comprendes tu ser, para la muerte, empiezas a escuchar de otra manera. Las conversaciones ya no son simples intercambios automáticos. Pueden ser momentos irrepetibles con personas que también son finitas. El tiempo con alguien deja de ser algo que das por sentado. Incluso el silencio adquiere otro peso. Las pequeñas experiencias cotidianas, como caminar sin rumbo, o mirar el cielo sin hacer nada productivo, dejan de parecer pérdidas de tiempo y se convierten en instantes vivos. Porque entiendes que no estás acumulando minutos para un futuro infinito, estás gastando un recurso que no se renueva. También cambia tu relación con el miedo. Muchas decisiones que postergas están motivadas por el temor a equivocarte, a fracasar, a no cumplir con una imagen ideal. Pero cuando recuerdas que vas a morir, el fracaso pierde parte de su poder paralizante. No porque deje de doler, sino porque ya no puede competir con el arrepentimiento de no haber intentado vivir como querías. La muerte pone en perspectiva la vergüenza, la comparación y la obsesión por la perfección. Te recuerda que al final, no serás juzgado por cuán impecable fue tu trayectoria, sino por si realmente fue tuya. Sin embargo, este despertar no es permanente ni fácil. La vida cotidiana vuelve a absorberte. Las responsabilidades siguen ahí. Las distracciones siguen ahí. El mundo no se detiene porque hayas tenido una comprensión existencial profunda. Y por eso la autenticidad no es un estado que alcanzas de una vez para siempre. Es una práctica constante de recordar tu finitud. Es un esfuerzo consciente por no deslizarte nuevamente hacia la comodidad del piloto automático. Es sostener, incluso en medio de la rutina, la conciencia de que estás aquí por un tiempo limitado. Estamos acercándonos al núcleo final de esta reflexión, y es importante decirlo con claridad. La idea de que la mayor parte de tu vida ya pasó no es una sentencia de desesperación, es un llamado urgente. No puedes recuperar los años que se fueron. No puedes revivir versiones antiguas de ti mismo. No puedes reiniciar la línea del tiempo. Pero todavía estás aquí. Y ese todavía es lo único que importa. Mientras haya conciencia, mientras haya capacidad de elección, no todo está perdido. La pregunta decisiva no es cuánto tiempo te queda, porque eso no lo sabes. La pregunta es qué harás con la conciencia de que el tiempo es finito. Puedes seguir viviendo como si fueras eterno en la práctica, llenando cada día de distracción hasta que el final llegue sin aviso. O puedes permitir que la certeza de tu muerte le dé forma a tu presente, obligándote a ser más honesto, más directo, más real contigo mismo y con los demás.
No se trata de volverte dramático ni de vivir con ansiedad constante. Se trata de vivir despierto. Estamos entrando en el tramo final. Y aquí está la verdad desnuda. El tiempo no te pertenece. Nunca te perteneció. Tú le perteneces a él. Cada segundo que pasa no se guarda en una cuenta personal. Desaparece. Y aún así, dentro de esa desaparición constante, existe algo extraordinario. La posibilidad de elegir cómo habitas lo que se te da. La muerte es inevitable, pero la forma en que vives, antes de que llegue, no está completamente escrita. La mayor parte de tu vida ya pasó, aunque sigas vivo, porque el pasado es inmenso y el futuro es incierto. Pero el presente, este instante exacto en el que eres consciente de tu finitud, es una grieta en la inercia. Es el lugar donde puedes dejar de esperar a que la vida comience. No necesitas otro año, otro permiso, otra validación para empezar a vivir de manera más auténtica. Solo necesitas recordar que no estarás aquí para siempre. Y cuando realmente aceptas eso, no como idea, sino como realidad íntima, algo se aclara con una fuerza casi brutal. No hay ensayo general. No hay vida provisional. Esto no es preparación para algo más grande. Esto es. Y algún día, sin aviso, dejará de ser. Ese día llegará. La única pregunta es si, cuando llegue, podrás decir que estuviste realmente vivo, antes de que la mayor parte de tu vida pasara sin que te dieras cuenta.